¿sí? Esa es la cara torácica. Y esta es la cara abdominal. ¿Sí? Cara abdominal y la otra es la cara torácica. En la cara torácica, fíjense, estas porciones blanquecinas que ven ahí, esto, es la pleura, ¿verdad? Pleura diafragmática, que está siendo recubierta completamente en esta cara el diafragma. En la parte central de este diafragma, ¿qué es eso? El corazón. No es el corazón, ven el corazón ahí. Eso es el pericardio, ¿verdad? Pericardio fibroso que también está recubriendo la parte central del diafragma. Bien, entonces veamos silencio. Fíjense que el diafragma entonces va a tener un tendón central que tiene forma de un trébol, fíjense, un lado derecho, uno en el lado izquierdo y uno en la parte central, ¿no? Ese es el tendón central del diafragma. Ahí vemos mejor. Todo esto es la poneurosis del diafragma, su origen, tendón central del diafragma. Bien, de ahí las fibras van a irse a insertar a los rebordes que tiene la cavidad torácica, ¿sí? Se va a ir a insertar en las costillas. Entonces tenemos una inserción proximal y una inserción distal. Hablemos, ¿cuáles son estas porciones musculares? El diafragma tiene tres porciones musculares. Una porción external, una porción costal y una porción lumbar. Tres porciones musculares que tiene el diafragma. Porción external se está originando o se está insertando de la cara posterior que tiene la apófisis sigmoides. ¿Sí? Puede tener entre 3 a 4 fascículos musculares, que puede ser inconstante. Muchas veces estas fibras musculares no existen. ¿Sí? Bien, fíjense, entonces solo estos son la porción external del diafragma. El resto, que está, como dice su nombre, en las costillas, ¿sí? Utiliza las 6 últimas costillas para originarse, ¿no? Las 6 últimas costillas. Y no solo las costillas, sino también sus cartílagos costales, ahí están. Las 6 últimas costillas, esta es la porción costal, la mayor porción que tiene el diafragma. Y finalmente la porción lumbar, en esta pared posterior, ya que va a formar el origen para estos músculos que serían los pilares del diafragma. ¿Se acuerdan? Ya hemos mencionado alguna vez pilar derecho, pilar izquierdo del diafragma, ¿no? De esta porción lumbar también salen ligamentos arqueados que están recubriendo estos músculos, que es el psoas mayor y el cuadrado lumbar. O sea, de estos ligamentos salen también fibras musculares para insertarse en el tendón central, ¿no? Que también sería su origen lumbar. ¿Sí? Entonces, 3 orígenes que tiene este músculo diafragma: external, costal y lumbar. Esta parte lumbar es la más importante, entonces la describimos con más detalle. Esta parte lumbar está formada por pilares, 2 pilares, derecho e izquierdo, ¿sí? Y por 2 ligamentos arqueados, ligamento arqueado medial y ligamento arqueado lateral, ¿sí? Los pilares. El pilar derecho se está originando de las 4 primeras vértebras lumbares, ¿sí? Aquí tenemos la L1, L2, L3, y desde las 4 puede venir este pilar derecho, ¿sí? Entonces este pilar derecho asciende, fíjense, y va a ir a formar esto, el hiato esofágico, ¿no? Forma el hiato esofágico, muy bien, y que también va a formar el esfínter esofágico inferior, ¿sí? Esfínter esofágico inferior. Ese es el pilar derecho. Entonces, el pilar izquierdo es más corto, puede venir desde la L3 o desde la L2, ¿sí? Y se va a ir a fusionar con el pilar derecho. Cuando estos 2 pilares se fusionan, forman otro ligamento aquí. Este es medial, este es lateral, entonces este va a ser el ligamento arqueado medio, ¿sí? Medio, medial, lateral, ¿no?
Cuando se unen estos dos pilares a través de este ligamento arqueado medio, forma todo este espacio que se llama hiato aórtico, ¿sí? El hiato aórtico. ¿A qué nivel vertebral se encuentra el hiato aórtico? T12, ¿verdad? Si es el E1, entonces ahí está, nivel vertebral T12. El hiato esofágico. T10. Para la vena cava, T8, ¿no? Bien. Esos son los orígenes que tiene el diafragma, los pilares. Ahora vamos a estos ligamentos arqueados. Ligamento arqueado medial y lateral. El medial viene desde la L1, fíjense, desde la apófisis transversa del L1, y se va a ir a insertar en la apófisis transversa de la L2. ¿Se entiende? Apófisis transversa del L1 hasta la apófisis transversa del L2. Bien, desde ahí nace el ligamento arqueado lateral para irse a insertar al vértice de la última costilla, de la duodécima costilla. Entonces ahí nos forman estos ligamentos arqueados. ¿Qué son estos ligamentos arqueados? Son engrosamientos de las fascias que tienen estos músculos. Por ejemplo, ligamento arqueado medial es el engrosamiento de la fascia del músculo psoas mayor. El ligamento arqueado lateral, un engrosamiento de la fascia del músculo cuadrado lumbar. ¿Sí? Y así hemos terminado con el origen de inserción que tiene este diafragma, ¿no? El tendón central tiene tres porciones, una central y dos laterales. Entre la unión de la parte central y la lateral existe el agujero de la vena cava inferior, ¿sí? Entonces, los tres orificios principales del diafragma son hiato aórtico, hiato esofágico y el orificio de la vena cava inferior. Son los tres principales. Pero también tiene orificios pequeños que permiten el paso de diferentes estructuras. Por ejemplo, al lado derecho de este orificio para la vena cava está ingresando a esta cavidad abdominal el nervio frénico. ¿Sí? Ha inervado el diafragma y está perforando el nervio frénico. ¿Sí? Bien, lo mismo a este lado. Orificio para el nervio frénico. Ahora, también aquí, fíjense, aquí están atravesando estas estructuras, ¿no? Este es el nervio esplácnico mayor. ¿Sí? Nervio esplácnico mayor. Este es el medio. Este es el menor o mínimo. ¿Sí? Bien. Tres nervios esplácnicos. Son fibras simpáticas. ¿De dónde están viniendo? Del tronco simpático, desde el tórax. La cadena simpática es así, ¿verdad? A ambos lados. Bien, estos ganglios dan nervios que al final nos forman nervios esplácnico mayor, medio, menor, que están saliendo del tórax para terminar en el abdomen. ¿Dónde están yendo a terminar? A los ganglios que han formado a nivel de la arteria del tronco celíaco, de la arteria mesentérica superior, ¿no? Van a formar, están llevando información simpática para formar el plexo celíaco, plexo mesentérico superior, inferior y demás que ya hemos visto. ¿Sí? Bien. También este diafragma está siendo perforado por estas venas. Vena hemiácidos y la vena ácidos. Sí, ya los conocen estas venas ustedes. Hemiácidos, ácidos. ¿Sí? Bien. Ahora, en el ligamento arqueado medial, justo cerca de la columna vertebral, está perforando el cadena o tronco simpático. Ahí está. ¿Sí? Este hiato esofágico no solo permite el paso del esófago. ¿Qué más pasa por ahí? Troncos vagales, anterior, posterior. ¿Qué más? Zama esofágica de la arteria gástrica izquierda. Lo mismo la vena esofágica de la vena gástrica izquierda. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ahora, la aorta no está pasando sola. ¿Sí? Por ahí le va a acompañar
el conducto torácico. O sea, después de formarse un ganglio grande linfático que es la cisterna del kilo, nace el conducto torácico. Así que este ingresa al tórax y va a ir a desembocar en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo, ¿verdad? El conducto torácico, que está llevando la linfa. Esto lo pasamos rápido porque ustedes ya lo conocen en tórax, al conducto torácico. ¿Sí? Preguntas. Inervación del diafragma. Tiene dos tipos de inervación. Inervación sensitiva, inervación motora. La inervación sensitiva también está dada por el nervio frénico. Esta es la cara torácica. El nervio frénico desciende y va a inervar la pleura diafragmática. ¿Sí? También va a inervar el pericardio. ¿Sí? En la cara abdominal también el nervio frénico tiene fibras sensitivas que inervan el peritoneo, que va a recubrir principalmente la parte central, porque la inervación sensitiva de la parte periférica está dada por los nervios subcostales, intercostales también, ¿no? Entonces esa es la inervación sensitiva, ¿sí? La inervación motora del diafragma, también el nervio frénico tiene fibras motoras. Entonces el nervio frénico hay que describir su origen. ¿Cuál es el origen del nervio frénico? El plexo. Viene del plexo cervical, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué parte del plexo cervical? C3 hasta C5. C3, C4, C5 es el origen del nervio frénico. Tiene fibras sensitivas, fibras motoras, entonces para el diafragma, ¿no? Muy importante eso. Bien, finalmente la pared posterior del abdomen. La pared posterior del abdomen está formada por 4 partes. Vamos a ir desde atrás hacia adelante. Tiene una parte ósea formada por la columna lumbar, ¿sí? Las 4 vértebras lumbares. Tiene una porción muscular donde está formando parte el diafragma, fíjense, el músculo psoas mayor, psoas menor, el cuadrado lumbar, también el inicio de los músculos planos, el transverso del abdomen, ¿sí? Plano muscular. También aquí abajo, cerca de la pelvis, el músculo ilíaco, ¿sí? Plano muscular. Bien, ¿qué más? El plano vascular, donde están todas las ramas de la aorta y la vena cava inferior, plano vascular. Y finalmente, un plano nervioso, que está formado por ramas del plexo lumbar. Ahí vamos a hablar del subcostal, vamos a hablar del hipogástrico, el inguinal, génito femoral, cutáneo femoral lateral, nervio femoral, nervio obturador, ¿sí? Ramas del plexo lumbar. Vamos a ver ahora eso, ¿no? Bien. El plano óseo, ¿sí? Lo vamos a ver cuando llevemos dorso. Cuando llevemos dorso vamos a hablar de toda la columna vertebral, entonces ahí vamos a ver con más detalle. Simplemente ahora que está formado por 4 vértebras lumbares. Nada. Plano muscular. Y hemos ido mencionando estos músculos. Bien. En esta imagen vamos a ver al diafragma y el resto de los músculos. El diafragma también está formando parte de la pared posterior, ¿sí? Bien, ya hemos descrito su origen e inserción, ahí están sus pilares y demás. Bien, ahí está el psoas mayor, cuadrado lumbar. Y por delante del psoas mayor, un músculo inconstante que es el psoas menor. Puede existir como no también, ¿sí? Psoas mayor, ¿dónde se origina? Apófisis transversas desde la vértebra L1 hasta la S5, ¿sí? Su origen. Sus fibras descienden, llegan por debajo del ligamento inguinal, pasan por debajo del ligamento inguinal y se unen a otro músculo, al músculo ilíaco, ¿sí? El músculo ilíaco. El músculo ilíaco se origina de la fosa ilíaca, ¿sí? Del hueso ilíaco.
¿no? Ahí se está originando. Y los dos se unen y forman, por lo tanto, un músculo que se llama psoas ilíaco, o también conocido como iliopsoas. ¿Sí? Iliopsoas o psoas ilíaco. Los dos se unen en un tendón que se inserta en el trocánter menor del fémur. ¿Sí? Trocánter menor del fémur. Entonces ya saben su origen y su inserción. ¿Cuál es su acción muscular de estos dos, ya que tienen un tendón común? La flexión del muslo sobre el abdomen. ¿Sí? Esa es la función de este músculo iliopsoas, psoas ilíaco, ¿no? El músculo psoas mayor está inervado por todas las ramas que tiene el plexo lumbar, mientras que el ilíaco está inervado por el nervio femoral, simplemente nervio femoral. Otro músculo, el cuadrado lumbar. Antes de eso, el psoas menor, ¿sí? Que está por delante. Este psoas menor es inconstante, repito, ¿sí? ¿Dónde se origina? El mismo origen. L1, L2 puede ser su origen, sus apófisis transversas. Cuando existe, entonces sus fibras descienden por delante del psoas mayor. Tiene un tendón que va a terminar en el pecten del pubis. ¿Sí? El pubis tiene una rama ascendente bien aguda que se denomina pecten del pubis. Ahí se inserta este músculo psoas menor, ¿no? Entonces, cuando está presente, ayuda a la flexión al psoas mayor. ¿Sí? Entonces, no se olviden que puede estar inervado también por el plexo lumbar, ¿no? Y repito, es inconstante. Ahora veamos el cuadrado lumbar. Se llama así porque tiene esa forma cuadrada. Su origen viene desde la última costilla, borde inferior de la 12ª costilla. ¿Dónde se va a insertar? En la cresta ilíaca. ¿Sí? Origen e inserción. ¿Cuál será su acción muscular? Flexión lateral, ¿verdad? Flexión lateral. Esa es su función principal del cuadrado lumbar. Otro músculo de la pared posterior. Ahí está el músculo transverso del abdomen, que se está originando de esta fascia. ¿Cómo se llama? Fascia toracolumbar. ¿Sí? Ahí se ha originado y también forma parte de la pared posterior. Bien, ese es el plano muscular de la pared posterior del abdomen. El diafragma, psoas mayor, el menor, el ilíaco, cuadrado lumbar y el transverso del abdomen. ¿Se entiende? ¿Sí? El siguiente plano es vascular. ¿Sí? Y ahí vamos a ver todas las ramas que tiene la aorta abdominal y la vena cava inferior. ¿Sí? Para eso nos vamos a ordenar. Y empezamos por la aorta abdominal. La aorta abdominal tiene ramas que la clasificamos en viscerales, impares, viscerales, pares, parietales, impares y parietales, pares. ¿Sí? En estos cuatro grupos dividimos, organizamos a las ramas de la aorta abdominal. ¿Sí? Ahora, ¿a qué nos referimos con viscerales? Son ramas que van a ir a vísceras, a órganos, ¿sí? Que pueden ser impares o pares. Un ejemplo, pares, arterias del nervio. Un ejemplo impar, tronco celíaco o mesentérica superior o inferior. ¿Sí? Parietales impares, simplemente es una arteria parietal impar. ¿Sí? La vamos a mencionar. Parietal par, aquí son dos arterias. Viscerales impares, son tres. Viscerales pares, también son tres. Entonces, vean, viscerales impares. Tenemos aquí tronco celíaco, arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior. ¿Sí? Esas son las arterias viscerales impares. Ustedes ya saben cómo están formados. Tronco celíaco, gástrica izquierda, esplénica, hepática, ¿sí? Mesentérica superior, ¿qué irriga? Todo el intestino delgado. Irriga el ciego, irriga el apéndice, el colon ascendente, el colon transverso.
hasta el ángulo esplénico, ¿verdad? Del colon. Sí. Mesentérica inferior, ¿qué diga? Desde el ángulo esplénico, colon descendente, colon sigmoides hacia el recto. ¿Sí? Esas son las ramas de estas arterias. Y ya conocen entonces las viscerales impares. Viscerales pares, son 3 también. Empezamos. La primera visceral par es la arteria renal. ¿Sí? La segunda arteria visceral par, las arterias suprarrenales. ¿Cuál? ¿La superior, la media o la inferior? Las inferiores. De ninguna de las dos, las medias. Las superiores vienen ¿de dónde? De la frénica inferior. Se han olvidado, hace rato hemos hecho. Las inferiores vienen de las arterias renales. Entonces las medias son viscerales pares. Las renales son viscerales pares. Y las últimas viscerales pares, ¿cuáles serán? Ilíacas. Las ilíacas, ¿les parece? ¿Qué órganos van investigando a ver las ilíacas? Sigan los miembros inferiores, nada más. ¿Qué órganos sigan? ¿Qué arterias son estas? El páncreas. Testiculares u ováricas, que son pares. Entonces son viscerales pares. Las parietales. Primero vámonos a las parietales pares, que son 2 arterias. Una, las frénicas inferiores, ¿no? Estas son parietales pares. Hay una derecha y una izquierda y estoy llegando a la pared superior, que sería el diafragma. ¿Sí? Ahora, otras parietales, tenemos aquí las arterias lumbares, 3 a 4 arterias lumbares que dan a ambos lados, ¿no? Arterias lumbares, que están llegando a la pared posterior del abdomen. ¿Sí? Parietales impares, simplemente una arteria parietal impar, que sale de la parte posterior de la aorta. ¿Sí? Arteria sacra media. Es la arteria sacra media. Parietal impar. Está llegando a la parte inferior de la pared posterior del abdomen. Bien, y esta aorta abdominal va a tener ramas terminales. ¿Sí? Termina bifurcándose en arterias ilíacas comunes. Arterias ilíacas comunes. Entonces, esas son las ramas que tiene la aorta abdominal. Viscerales impares, viscerales pares, parietales pares, parietales impares y ramas terminales. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. El resto del trayecto de estas arterias ustedes ya saben qué órganos irrigan y demás. La parte venosa. La parte venosa no tiene este orden que nosotros hemos mencionado en la aorta. Siempre las venas son un desorden. En una arteria puede haber 1, 2, hasta 3 rodeando a esa arteria. Entonces no hay un orden en las venas. ¿Y cómo podemos describir entonces? Si hay una vena cava, tiene venas renales que lo desembocan, que lo hemos visto. Tiene venas frénicas que lo desembocan. ¿Sí? Tiene venas ilíacas comunes que lo han formado, ¿no? Tiene venas lumbares también, como hemos visto. Aquí en este caso desemboca la vena testicular derecha. La izquierda no desemboca porque desemboca en la vena renal. ¿Sí? ¿Habrá una vena mesentérica superior que desemboca en la vena cava? No. ¿En la vena cava? No, ¿verdad? Hay vena mesentérica superior e inferior. Sí, pero estas forman la vena porta, ¿no? La vena porta no es vena de la pared posterior. ¿Se entiende? Entonces esas arterias viscerales impares que hemos visto, en las venas hay esas venas, pero no terminan en la vena cava, forman parte de la vena porta. ¿Sí? Entonces las venas que podemos ver son las que hemos mencionado, la testicular derecha, venas renales, ni siquiera las suprarrenales porque terminan en las renales, ¿no? Y las frénicas, estas sí que terminan en esta vena cava inferior. Y principalmente estas, que son los principales medios de fijación del hígado, las venas suprahepáticas. Una derecha, una intermedia y una izquierda. ¿Sí? Simplemente eso es la parte venosa. Donde hay arterias, hay ganglios y hay vasos linfáticos.
y tienen el mismo nombre. Desde aquí abajo viene este drenaje linfático. Hay ganglios ilíacos externos, ilíacos comunes, paraaórticos, ¿sí? Celíacos. Y ahí vemos uno de estos ganglios que es grande, la cisterna del Kidney. Cisterna del Kidney. Es uno de los ganglios más grandes que toda esta linfa está yendo a desembocar ahí. De esta cisterna del kilo, fíjense, se forma el conducto torácico. El conducto torácico. Que fíjense, ahí está acompañando a la aorta por su hiato aórtico. ¿Sí? Se ve la imagen, ¿verdad? Ahí está la cisterna del kilo y ahí está el conducto torácico. Si les pregunto, ¿cuál es el origen del conducto torácico? La cisterna del kilo. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra? A nivel de la vértebra L1. ¿Sí? A ese nivel se encuentra el tronco celíaco, ¿no? Entonces es muy importante saber esta cisterna del kilo. ¿Dónde termina el conducto torácico? ¿Dónde? El ángulo yúgulo subclavio izquierdo. ¿Sí? Eso no tienen que olvidarse. Lleva linfa de la mayor parte del cuerpo. ¿Sí? Bien. Finalmente vamos a hablar del plano nervioso. ¿Sí? Y el plano nervioso incluye plexo lumbar. El plexo lumbar está formado por los segmentos medulares desde el L1 hasta el L4. ¿Sí? L1 a L4, similar al plexo cervical, que era desde el C1 al C4, ¿verdad? Bien, entonces plexo lumbar L1 a L4. Como es un plexo, está formado por ramas anteriores de esos nervios aquilios, del L1 al L4, ¿no? Ramas anteriores forman plexos. ¿Sí? Bien, y ahí vemos el plexo lumbar. De este plexo lumbar, los nervios que van a formar parte de la pared posterior son, tenemos nervio ilio hipogástrico, luego está el ilio inguinal, luego tenemos el nervio cutáneo femoral lateral, ¿sí? Luego tenemos el nervio genitofemoral. Luego tenemos el nervio más grueso, que es el nervio femoral, simplemente. Internamente tenemos un nervio obturador. Finalmente tenemos un tronco lumbosaco. Lumbosaco. Bien. Esos son los nervios del plexo lumbar. Y estos nervios están en la pared posterior. ¿Sí? Bien, fíjense en la imagen. Aquí vemos un nervio que está en la pared posterior, pero que no es parte del plexo lumbar. ¿Qué nervio es? Subcostal. ¿Dónde encuentran la subcostal? Superficial a este músculo. ¿Qué músculo es? El cuadrado lumbar. Y sale del ligamento arqueado lateral. ¿Sí? Ahí está saliendo el nervio subcostal. ¿Sí? También en la cara anterior del músculo cuadrado lumbar encontramos a las ramas del L1, que son el hipogástrico y inguinal. Ese es su origen, ¿no? L1. Bien, entonces estos nervios salen debajo del ligamento arqueado medial y se hacen superficial al músculo cuadrado lumbar. ¿Sí? Y el resto ustedes ya saben dónde va. Y lo hipogástrico va a ir a inervar la piel del hipogástrico, como ven ahí. Y lo inguinal ha ingresado al conducto inguinal y va a ir a inervar la piel de la bolsa escrotal, de los labios mayores. ¿Sí? También inerva el músculo cremaster, ¿verdad? No, pues, ¿cómo se van a dejar engañar? El músculo cremaster está inervado por el nervio genitofemoral. ¿Sí? Bien, entonces esos son los nervios. Ahora, debajo del hilo inguinal está el nervio cutáneo femoral lateral. Su origen del cutáneo femoral lateral es L2, L3. L2, L3.
¿sí? Cutáneo femoral lateral. Bien, este sale entre los dos músculos, psoas mayor y el cuadrado lumbar. Desciende y pasa superficial a este músculo, iliaco, ¿no? Bien, pasa debajo del ligamento inguinal y, como dice su nombre, es cutáneo. Va a inervar la piel anterior de la región del músculo, ¿sí? Nervio cutáneo femoral lateral. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué músculo inerva el nervio cutáneo femoral lateral? ¿Qué responden? La piel anterior. La piel de la cara anterior. Ninguno, ¿verdad? Porque no inerva ningún músculo. Inerva la piel del músculo, ¿sí? Superficial al músculo psoas mayor nace el nervio genitofemoral. Su origen del genitofemoral es L1, L2. ¿Sí? Origen del genitofemoral. Siempre lo van a encontrar superficial al psoas mayor y a nivel del estrecho superior de la pelvis se divide en dos ramas, una rama femoral y una rama genital, ¿sí? La rama femoral va a inervar la piel también de la parte anterior del muslo, mientras que la rama genital ingresa al conducto inguinal y va a ir a dar inervación al músculo cremaster, ¿sí? Entonces tiene fibras sensitivas y motoras este nervio genitofemoral, ¿no? El nervio más grande e importante del plexo lumbar es el nervio femoral. ¿Dónde lo encontramos? También se encuentra saliendo entre músculo psoas mayor y, en este caso, el iliaco. Ahí está saliendo este nervio, es el más grueso y lo vemos aquí. Entre estos dos músculos está el nervio femoral. Por fuera del músculo psoas mayor. Origen: desde el L1 hasta el L4. Perdón, no es L1, L2. L2 a L4. Ese es el origen del nervio femoral, ¿no? Es grueso este nervio femoral, inerva este músculo iliaco ya que está pasando superficial a este, como ven ahí, ¿sí? Y después va a dar inervación a los músculos del compartimiento anterior del miembro inferior. O sea,